Bienvenidos chicos a la clase virtual número 9. Seguimos en el bloque 6, textos recreativos. Comenzamos. Te quiero recordar que estás leyendo el libro Ninguna eternidad como la mía y que el control de lectura es para el 5 de junio. Por favor, léelo. Y si no tienes el archivo o ya lo perdiste o te es más fácil seguirlo consultando aquí, te lo dejo hasta el final de los materiales de esta clase. Vamos al inicio de nuestra sesión. La sesión anterior, la clase virtual número 8, abrimos el bloque. Reconocimos que los textos recreativos son esos textos que nos ayudan a pasar un buen tiempo, que nos hacen pasar ratos agradables y que son para que nosotros nos divirtamos. Conocimos que la división de los textos recreativos son textos literarios y textos populares. Comenzamos por los textos literarios. Para estos textos literarios conocimos dos: el texto narrativo y el texto lírico. Vamos a centrarnos en la parte del texto narrativo. Mediante un video entendimos que estos textos narrativos necesitan un narrador, personajes y su forma de clasificación, que la historia puede determinarse desde un planteamiento, un nudo y un desenlace, y que dentro de estos textos hay un tiempo y un espacio en donde la historia y los personajes se desenvuelven. Conociste a uno de mis más admirados escritores, Carlos Fuentes, y te hiciste de la historia Aura. Aura es una novela corta de terror. Espero que la hayas disfrutado. Es muy buena la historia. Para la actividad virtual, te pedí que me declararas quién era el narrador, quiénes eran los personajes, cuál fue el planteamiento de la historia, es decir, en qué empezó, cuál fue el nudo, el punto más importante de toda la historia y cuál fue el desenlace, es decir, en qué termina. Te pedí que declararas cuál fue el tiempo y cuál fue el espacio de la narración. Después revisamos lo que es un texto lírico, es decir, lo que tú y yo le decimos comúnmente poesía. Aprendimos que se le llama lírico porque se usaba la lira, una especie de arpa en la antigua Grecia. Y dentro de sus características, otro video nos explicó qué es un hablante lírico, qué es un objeto lírico y qué es un motivo lírico. Te presenté el poema de la despedida del cubano José Ángel Buesa. Es un texto muy difícil, pero es muy bonito. Nos recuerda de repente al primer amor o a un amor que nos ha llenado de satisfacción, pero también de tristeza cuando termina. Con base en ese poema, ustedes en la actividad me apoyaron diciéndome quién es el hablante lírico de ese poema, qué es el objeto lírico que se desarrolla en el poema y cuál fue el motivo lírico por el cual el emisor hizo ese poema. Todo esto lo revisamos la clase anterior. Vamos ahora al desarrollo de nuestra sesión. Ahora le toca el turno al texto dramático. El texto dramático es lo que tú y yo conocemos como teatro. El texto dramático tiene ese nombre porque drama, en la antigua Grecia, donde surge, quería decir acción. Y entonces el texto dramático es un texto que escrito se puede llevar a la acción, es decir, lo puedes ver representado en una obra de teatro.
Vamos a ver los elementos del texto dramático. Te voy a pedir que vayas a los materiales de consulta y pulses sobre el link del video Elementos del texto dramático. Por favor, todas las notas que consideres importantes, escríbelas en el cuaderno para que tengas tus apuntes. Te espero para seguir con los demás temas. Vamos a seguir, chicos. En la evidencia vas a trabajar sobre un texto dramático, pero posteriormente te lo voy a explicar para no confundirnos. Vamos a seguir con los temas. Lo que sigue aquí en la fila de temas ya es básicamente los textos populares. Y vamos a empezar con el chiste. El chiste. Sí, ese texto recreativo que siempre está en la sobremesa o que está con nuestros amigos o que de repente hasta yo te he contado en clase. Vamos a ver que es un acto comunicativo que tiene ciertas características. Por lo tanto, te voy a pedir que descargues el archivo 55, el humor según cada país. Lo vas a leer y vas a contestar las preguntas que a continuación te doy en tu cuaderno. Pregunta número 1. ¿En qué se basa el humor de una cultura? Pregunta número 2. ¿Por qué hay diferencias entre los chistes de cada región geográfica? Pregunta número 3. ¿Por qué se afirma que la tragedia es universal y el humor no? Ok, vamos a seguir. Nuestro siguiente texto popular es el refrán. Sí, crecimos con ellos. Desde la primaria nos los están explicando. Vamos a ver un pequeño video. Ve por favor a la sección Materiales de consulta y pulsa sobre el link del video llamado El refrán. De igual manera te voy a pedir que tomes notas en tu cuaderno para que vayas entendiendo qué es el modo implícito y el modo explícito que hay en los refranes. Es hora de adivinar. ¿Cuál refrán será este? Esta imagen la vamos a trabajar en la actividad virtual, ¿vale? En la siguiente diapositiva te explico cómo vamos a hacer la actividad virtual. Muy bien, ya nada más nos queda el cierre. Fíjate bien, la actividad virtual la vamos a hacer en 3 partes. Primero, vas a revisar el archivo Uelum o Cómo pasar matemáticas sin problema. Fue escrita por Alejandro Licona, un gran dramaturgo de nuestros tiempos. Vas a tomar captura de la pantalla que dice página 33. No es que te vayas a la 33, sino que este archivo es un extracto de otro libro. En las páginas del libro que tienen ahí, vete a la que dice página 33. Le tomas tu captura de pantalla y la vas a pegar en un archivo de PowerPoint. Ya que la tengas pegada ahí, puedes señalarle el título, los personajes, las características de los personajes, el cuadro, el planteamiento, una acotación y un diálogo. ¿Cómo lo vas a hacer? Puedes insertarle flechas, por eso es que lo pido en PowerPoint para que sea más fácil. Puedes insertarle una flecha o puedes insertarle círculos y ahí irle escribiendo. Esto, con una flechita, es el título.
Esto, con otra flechita, son los personajes. Ajá. De esta manera, en esa captura de pantalla, vas a señalar título, personajes, características de los personajes, el cuadro, el planteamiento, una acotación, trae muchas, solamente elige una, y un diálogo, trae varios, solo elige uno. Para que te ayudes, puedes revisar cómo fue que se hizo en el video donde te explica elementos del texto dramático. Hay un momento en donde igual con flechas y con círculos te van presentando cada uno de estos elementos. Sigue el video para que puedas explicármelo tú en el PowerPoint. Para la segunda parte, ya descargaste el archivo 55, el humor según cada país. Allí en el PowerPoint vas a integrar las preguntas que te dicté anteriormente y les vas a dar respuesta. Sigue trabajando en el PowerPoint. Es solamente un archivo el que me vas a entregar, no varios, solo en uno. Y para tu tercera parte, esa imagen que te puse, me vas a determinar cuál es el refrán que está ilustrando. Si de plano no le atinas, consulta con mamá, con papá o con alguien mayor para que igual a partir de esa imagen te digan de qué refrán estoy hablando. Me escribirías en esta tercera parte el refrán del cual te presenté la ilustración. Estas tres cosas van a venir en ese archivo de PowerPoint y me lo vas a enviar a la plataforma en el espacio que se llama Actividad Virtual 9. Por favor, que sea antes del sábado 30 de mayo a las 11:55 de la noche. Una variación. Para todos aquellos que les gusta más la tecnología, quiero ver su creatividad. Y entonces les voy a pedir que en lugar de hacer la primera parte en donde me señalan título, personajes, característica, cuadro, planteamiento, acotación y diálogo en el archivo de Wellum o cómo pasar matemáticas sin problema, en vez de que me hagas eso, puedes hacer mediante TikTok la representación de una escena, la que tú quieras. Básicamente el archivo que te estoy adjuntando tiene 31 páginas. No vayas a querer hacerlo todo. Es muy largo, muy desgastante y te va a quitar muchísimo tiempo para que lo puedas entregar a tiempo y con buena calidad. Tú puedes elegir la escena que quieras. Puede ser donde el chico le pide al papá dinero y puedes hacer un TikTok entre dos personas. Ponte de acuerdo con un compañero y harían el TikTok él en su casa, tú en la tuya y hagan esa conversación de personajes. O quizá quieras hacer en donde el hijo le pide a la mamá dinero. Es una escena muy pequeña pero muy chusca. Entonces, podríamos hacer esa parte. Tu PowerPoint traería, fíjate bien, primera parte, el TikTok, indicando la dirección del TikTok, donde tú estás representando una pequeña parte de este texto dramático, Wellum o cómo pasar matemáticas sin problema. En tu segunda parte, ya me pondrías las respuestas a las preguntas que te planteé para el archivo 55, el humor según cada país.
Y en la tercera parte me pondrías la imagen de los ratones que te puse y me escribirías cuál es el refrán que estoy ilustrando con esa imagen. De nueva cuenta, tienes hasta el sábado 30 de mayo a las 11:55 para enviarme todo esto y poder acreditar la actividad número 9. Sin más que decirte, cuídate mucho, por favor, no salgas de casa. Nos vemos. Hasta la próxima.